Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a estar iniciando este curso del libro de Romanos. Vamos a ir desarrollando varias cosas. Vamos a orar primero para poder iniciar y que el Espíritu de Dios nos guíe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, queremos darte la gloria y la honra hoy en esta tarde, Señor. En este momento, Señor, queremos que seas tú tomando el control, que seas tú, Señor, dirigiendo este tiempo, que no sea yo hablando en mi capacidad humana, Señor, en mi intelecto, que no sea yo, Señor, hablando en mí, Señor, sino que seas tú, Padre, tocando el corazón de cada persona a través de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que transforme nuestros pensamientos y que sea, Señor, tu Espíritu Santo quien nos guíe en cada momento, en cada segundo, en cada instante de este tiempo, Señor, para poder empezar este libro, Señor, que es un libro que ha sido y es, Señor, y será de bendición para todo aquel que lo lea, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. El día de hoy vamos a conocer un poquito acerca de apóstol Pablo, ¿no? Es importante conocer por qué fue escrito este libro de Romanos, quién lo escribió, en qué año fue escrito, bajo qué circunstancias, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir conocer un poquito acerca de él, ¿no? No solamente es importante conocer al apóstol Pablo para el libro de Romanos, sino que también es importante conocer al apóstol Pablo para sus demás epístolas. Es interesante todo esto, ¿no? Así que yo los invito, vamos a ir conociendo un poquito acerca de él. Les voy a dar una pequeña introducción, quizás algo muy corto, y luego vamos a ir conociendo al apóstol Pablo, utilizando varios versículos del Nuevo Testamento que nos van a permitir, pues obviamente, sustentar bíblicamente lo que estamos afirmando acerca de Pablo, ¿no? Para empezar, quiero mencionarles que el apóstol Pablo, como lo vamos a ver ahora en algunos textos, él prácticamente fue un hijo de fariseos, ¿verdad? Y lo interesante de esto que vamos a ir revisando ahora es que él era una persona pero muy inteligente, ¿no? Era una persona que el historiador Pollock, que luego lo voy a mencionar al final del video, el historiador John Pollock es un historiador que tiene un libro sobre la vida del apóstol Pablo, se llama El Apóstol. Él menciona cosas interesantes acerca de Pablo, ¿no? Una de las cosas que él menciona, por ejemplo, es que Pablo tenía una memoria fotográfica, ¿no? Era una persona muy preparada. Vamos a ir viendo algunos de esos puntos ahora, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que el apóstol Pablo, según este historiador y según algunos datos vamos a poner así, históricos, podemos asumir que el Pablo más o menos nació aproximadamente en el año 1 después de Cristo, ¿no? Y aunque hoy no voy a hablar acerca o sea, no me voy a centrar en las fechas, pero nosotros asumimos siempre que Jesús nació en el año 0, ¿no? Pero no voy a hablar un poco de eso ahorita porque sería extenderme, irme a otro tema, pero en realidad Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, o sea, mejor dicho, nació 4 años antes de lo que nosotros pensamos. Y eso históricamente lo podemos ver porque podemos constatar acerca de en qué tiempo reinó Herodes el Grande, ¿no? Que es el rey Herodes que recibió a los sabios del Oriente cuando vinieron a traer el oro, la mirra y el incienso para Jesucristo, ¿no? Que tampoco lo trajeron cuando él estaba en el pesebre y había nacido, sino que parece que habían pasado ya 2 años. Pero lo que trato de decir es que si Pablo nació en el año 1 después de Cristo, bueno, vamos a ponerlo un año después de Jesús, entonces significa que Pablo era contemporáneo con Jesús, tenían casi la misma edad. La pregunta es ¿por qué nunca se encontraron? ¿Por qué Pablo nunca se encontró con Jesús? Si Jesús, según este historiador y según la Biblia, sabemos que Jesús había ido, bueno, por lo menos en una de las oportunidades que hemos leído, que se la pasó unos días hablando con los fariseos y las personas doctas de la ley, ¿no?
y que José y María lo estuvieron buscando, ¿no? Mi pregunta es ¿por qué nunca se conocieron? Bueno, por lo menos la Biblia no nos menciona nada de eso. Algunos historiadores plantean de que la gracia de Dios quizás hizo que no se conocieran antes, porque Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo era un estudioso de la ley de Moisés, pero era un defensor fanático, por decir así, de la ley, y ya lo he mencionado en los videos anteriores, ¿no? No es que la ley haya dejado de existir, ¿no? La ley de Dios sigue existiendo, no los ritos, no la ley ceremonial, y tampoco la ley civil, porque no somos Israel, somos otra nación, y obviamente bueno, son otros puntos que no quiero tocar, pero la ley de Dios sigue existiendo, ¿no? Sin embargo, ya he mencionado en varios temas de que lo que Jesús criticaba no era la ley en sí, sino era la tergiversación de la ley, la mala interpretación de la ley que habían hecho los fariseos, y obviamente pues la ley luego en el nuevo pacto, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pues va a ser obviamente mejorada, por decir así, ¿no? No voy a extenderme en ese punto ahora, pero va a ser mejorada debido a que Dios ahora va a poner su ley en un corazón de carne, ya no en piedra, y nos va a dar de su espíritu para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos cumplir los mandamientos que Dios ha establecido. Sin embargo, Pablo era un defensor aférrimo, un defensor fanático, por decir así, de la Torá y de la ley y los profetas, pero también era un defensor de todo aquel que estaba tan enfocado en la ley que no pudo entender, o sea, si alguien venía y predicaba acerca de Cristo, para él simplemente significaba que alguien estaba yendo en contra de la ley y por lo tanto, según la ley, merecía ser castigado, ¿no? Entonces, llegó un momento en la adultez de Pablo que Pablo tenía tanto odio, por decir así, o tanta molestia por estos cristianos que estaban profesando seguir a Jesús, que obviamente algunos historiadores plantean, ¿no?, de que la gracia de Dios hizo que Jesús y Pablo no se hubiesen encontrado, a pesar que eran contemporáneos, porque quizás si se hubiesen encontrado, plantean ellos, ¿no?, hubiesen tenido un altercado, ¿no? Pablo hubiese tratado de debatir con Jesús, hubiese tratado de pelear con Jesús, ¿no? Y quizás algunos plantean, ¿no?, hubiese malogrado ese encuentro tan emocionante que Pablo tuvo con Jesucristo camino a Damasco. Y algunos plantean eso, ¿no?, que si hubiese perdido ese hermoso momento donde Pablo puede tener un encuentro personal con Jesús camino a Damasco, y el Señor Jesús se le presenta a Saulo camino a Damasco, y es donde Pablo prácticamente va a empezar su conversión como creyente, como cristiano, como seguidor de Jesús. Pero algunos historiadores plantean que Dios no permitió ese encuentro previo, ¿no?, a pesar de que eran contemporáneos. Yo quiero que podamos conocer un poquito más acerca de Pablo y podamos ir a la Escritura, ¿no? Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3, verso 5. Si tiene su Biblia y lo puede buscar rápidamente, hágalo, sería genial. Y si ve que se complica mucho estar yendo de un texto al otro, no se estrese, simplemente trate de enfocarse en lo que voy a decir, y luego va a tener todo este material para descargarlo en el PDF que tiene en el link de la descripción. Entonces, vamos a leer Filipenses capítulo 3, verso 5, que es lo que dice este texto. En Filipenses capítulo 3, verso 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Este texto, que fue escrito por el mismo apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, él mismo menciona acerca de sí mismo que fue circuncidado al 8º día, según las costumbres de Israel, que era del linaje de Israel. O sea, que a pesar que él no nació allí, porque luego vamos a ver que él nació en Tarso, ¿no? Y
Tarso es la actual Turquía. O sea que prácticamente se puede decir que Pablo era turco, ¿no? Era de Turquía, pero en su ascendencia era de Israel, ¿no? Es como que, siempre converso acerca de eso, ¿no? Es como que si yo tuviese hijos y mis hijos nacían aquí en Estados Unidos, legalmente mis hijos serían estadounidenses, pero en realidad, si lo vemos fríamente, mis hijos serían peruanos, ¿no? Porque yo soy peruano, mi esposa es peruana, entonces prácticamente pues mis hijos serían peruanos, de ascendencia peruana. Entonces es lo que él trata de decir Pablo, ¿no? Dice, sí, es cierto, yo nací en Tarso, es una ciudad de la actual Turquía, ¿no? Pero yo soy del linaje de Israel, o sea, soy de Israel, ¿no? De la tribu de Benjamín. Esto es interesante, ¿no? El rey Saúl, el primer rey de Israel, también fue de la tribu de Benjamín. Posiblemente esa sea la razón por la cual le pusieron Saulo, ¿no? Por el rey Saúl, ¿no? O Saulo, ¿no? Y era hebreo de hebreos, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, ¿no? O sea que era un hombre de ley, de la ley de Moisés, era un hombre exigente con la ley, ¿no? Y obviamente, pues, como lo hemos mencionado en videos anteriores, era un religioso, pues, era religioso, o sea, se pegaba a la letra. Y obviamente pues era seguidor también de la ley oral de la Torá, la cual tenía ciertas ideas que no eran pues correctas y que eran interpretaciones de la ley que no eran las correctas, ¿no? Entonces prácticamente pues por decirlo así, en nuestras épocas el apóstol Pablo era un religioso fanático, totalmente fanático y defensor de la ley, ¿no? Era como querer tratar de discutir con un religioso pues de la época que se cierran sus principios y que es imposible de convencer, y que obviamente pues era una persona que buscaba siempre discordias. Inclusive dice la historia que él había sido instruido en la diatriba, ¿no? La diatriba era un método de argumentación a través de preguntas y respuestas, ya que el apóstol Pablo prácticamente se podría decir que un hombre de la ley como él, un fariseo, ¿no? Un estudiante de la ley, también era en la práctica era un abogado. Era un abogado porque él, como conocedor de la ley, podía defender a alguien, pero sobre todo podía demostrar a través de la argumentación que alguien era culpable y que alguien había faltado a la ley de Dios, ¿no? Esto es algo interesante, me hace recordar algo, ¿no? Generalmente nosotros, cuando nos preguntan en qué tipo de lenguaje fue escrito el Nuevo Testamento, nosotros solemos decir que fue escrito en griego koiné, ¿no? Y decimos que fue escrito en un griego bíblico, y eso es cierto, no estoy diciendo que no, pero algunos lingüistas, ¿no? Tienen también otras opiniones que son complementarias, ¿no? Que complementan la idea. Y es que ellos plantean de que sí, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, o sea, un griego, pero que la palabra koiné significa un griego de la zona, de ese lugar, ¿no? Es como decir que por ejemplo, bueno, voy a mencionar, por ejemplo, ¿no? Aquí en Los Ángeles, ¿no? O en todo el país, vamos a suponer, ¿no? No es lo mismo escuchar a un neoyorquino hablar inglés que hablar inglés a uno de Los Ángeles, o hablar inglés a un afroamericano, o hablar inglés quizás en otro estado diferente, a uno de Texas, por ejemplo. Todos hablan inglés, pero tienen no solo sus acentos, sino también sus terminologías, ciertas palabras que no se usan en otro lugar, ¿no? Porque es de esa zona, de esa área. Entonces algunos lingüistas plantean de que el griego koiné pues era un griego de un lugar, ¿no? Y algunos plantean de que los médicos, por ejemplo, tenían un tipo de griego, la gente del pueblo tenía otro tipo de griego, los artistas y los filósofos tenían otro tipo de griego koiné, ¿no? Y también los abogados tenían otro tipo de griego koiné, que es el griego tolemaico, ¿no? Algunos plantean de que el griego que usó el apóstol Pablo para escribir el libro de Romanos es diferente al griego que usó Lucas para escribir el libro de Lucas y el libro de Hechos,
Por ejemplo, algunos plantean, y lo vamos a ver en el transcurso de este curso, de que cuando Pablo utiliza este griego es un griego legal, es un griego utilizado por los abogados. Y es interesante, ¿saben por qué? Porque es interesante conocer esto, porque Pablo, debido a su experiencia de la diatriba, de argumentar a través de preguntas y respuestas, Pablo va a demostrarte a lo largo de los primeros capítulos de Romanos que tú y yo somos pecadores y que tú y yo hemos quebrado y los mandamientos de Dios, hemos quebrantado los mandamientos de Dios y no hemos cumplido la ley de Dios y por lo tanto somos culpables delante de Dios. Y al ser culpables delante de Dios, pues merecemos obviamente el castigo, ¿no? Entonces es interesante entender esto, ¿no? Porque muchos de los términos que Pablo va a usar en Romanos van a ser términos legales. Entonces es interesante conocer esto, ¿no? Y como dice Filipenses 3, él está diciendo que era un fariseo de fariseos y que había sido circuncidado al 8º día del linaje de Israel, ¿no? También él menciona que era un ciudadano romano. Y esto es interesante, porque en Hechos 16:37 dice Lucas, esto no lo menciona Pablo, lo dice Lucas en el libro de los Hechos, dice: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, dice, ¿no?, nos echaron en la cárcel. Como decir, es el colmo, ¿no? Somos ciudadanos romanos y nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, ¿no? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, como que aquí el texto, no voy a hacer un análisis de todo el texto, sino solo quiero enfatizar de que Pablo mismo está diciendo que él era un ciudadano romano. No solo lo dice en Hechos capítulo 16, también lo dice en Hechos capítulo 22, verso 25, cuando dice: pero cuando le ataron con correas, dice, ¿no? Cuando le ataron con correas, dice lo siguiente, dice, Pablo dijo al centurión que estaba presente, dice: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano? O sea, y esto dice, ¿no? ¿Nos es lícito azotar a un ciudadano romano? O sea, él pregunta si es lícito azotar a un ciudadano romano. Entonces, ahora, esto es interesante, ¿no? Porque muchos nos preguntamos por qué es que Pablo era ciudadano romano. ¿No se supone que él había nacido en Tarso, ¿no? Y que si había nacido en Tarso y era de ascendencia israelita, ¿por qué es que tenía ciudadanía romana, ¿no? Bueno, no voy a extenderme mucho en esto, pero la ciudad de Tarso era una ciudad muy pluricultural, vamos a decirlo así, puesto que no solamente habían griegos, sino que también habían persas, ¿no?, gente asiria, ¿no?, y habían griegos, ¿no?, y también había una ciudad de judíos, ¿no?, que era esta villa, estos familia de Pablo y muchos otros judíos que habían venido de una villa judía, ¿no?, obviamente habían emigrado hacia ese lugar. Se piensa que esa ciudad había sido prácticamente una ciudad que había sido gobernada por los seleucidas en la época de Alejandro Magno. Recuerden que Alejandro Magno, luego que él termina su reinado, su reino se va a dividir en 4, ¿no?, y es entre los 4 generales, ¿no? Y entonces prácticamente esas ciudades de Tarso pues tenían mucha influencia greco-romana, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, en esa época donde estamos hablando de Pablo, era un lugar que pues estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces la pregunta que hice inicialmente es por qué el libro de Hechos dice que Pablo tenía ciudadanía romana, y es porque algunos historiadores plantean, y se sabe de que para poder obtener la ciudadanía romana tenías que haber prestado un tipo de servicio al imperio, ¿no? Entonces algunos plantean que posiblemente el papá o el abuelo de Pablo había servido al emperador Pompeyo o al emperador Cicerón. Entonces, si su abuelo o su padre habían servido al emperador Pompeyo o al emperador Cicerón, entonces necesariamente pues esa es la razón más contundente, por decir así, para poder explicar el hecho de que él tenía la ciudadanía romana. Y eso le sirvió de mucho, porque gracias a que él tenía la ciudadanía romana, fue un derecho que le permitió poder, cuando fue acusado falsamente en el libro de los Hechos, lo vamos a ver, apelar su caso de culpabilidad ante el mismo emperador.
¿no? Que era un derecho que tenía todo ciudadano romano. Y eso pues es interesante, ¿no? Porque ninguno de los apóstoles, excepto Pablo, pudo apelar ante el César, ¿no? Bueno, entonces eso es interesante. Yo quisiera continuar. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que nació en Tarso, en la actual Turquía. Lo dice Hechos 21:39, cuando dice: entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ¿no? Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, ahí está él afirmando que era de esta ciudad de Tarso, de la actual Turquía, ¿no? Ahora, Pablo era alumno de Gamaliel. ¿Qué cosa? ¿Quién es Gamaliel? Le quiero leer un poquito acerca de algunos, sí, rápidamente lo tengo aquí. Dice: notas sobre Gamaliel. Miren lo que dice, ¿no? Gamaliel era miembro del Sanedrín en la época apostólica, ¿no? Entre el 6 y el 50 después de Cristo. Nieto del gran rabino Gilel, ¿no? Y famoso erudito hebreo, cuyo discípulo más ilustre fue Pablo. Fue estudiante de literatura griega y dirigente de la Escuela Liberal del Pensamiento entre los judíos. Para distinguirlo de su homónimo posterior, que era su nieto, generalmente se lo llama Gamaliel I. Él fue el primer erudito judío a quien se le dio el título de Rabán, porque generalmente a los que eran hombres le decían Rabí, que era Rabí era mi maestro, pero a Gamaliel fue el único que le pusieron Rabán, que significa maestro grande, ¿no? Como decir maestro de maestro, algo así, ¿no? En lugar del título Rabí. Gamaliel aconsejó con prudencia en el Sanedrín que dejaran en paz a Pedro y Juan. Eso lo vemos en el libro de Hechos, ¿no? Cuando Pedro y Juan son acusados, obviamente, de estar tratando de esparcir una secta del cristianismo que va en contra de la ley. Gamaliel sabiamente les dice a todos los del Sanedrín: tranquilos, ¿no? Si lo que ellos dicen que es Cristo, ¿no? Y que están proclamando el cristianismo, y que Cristo es el Mesías, y que Jesús es el Mesías al que crucificamos, si lo que ellos están diciendo es mentira, se va a terminar, ¿no? Al final todo el mundo se va a olvidar de lo que están diciendo, porque si es mentira, sí va a ser. Pero si es de Dios, ¿quiénes somos nosotros para detener eso? Entonces, y bueno, todos sabemos en qué terminó, ¿no? Han pasado ya casi más de 2000 años y todavía se sigue hablando del nombre Jesús, y el cristianismo no ha muerto, ¿no? Sigue vivo. Bueno, otra de las cosas interesantes es que Pablo, por eso es que el texto de Hechos dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Qué interesante. O sea, lo estoy usando los mismos textos de la Biblia para que podamos conocer detalles de quién era Pablo. A veces se nos van estos detalles, ¿no? Y estos detalles son importantes. Ahora, Pablo era fariseo, ¿no? Lo dice otra vez en Hechos 23:6. Él dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo. Dice: acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, ¿no? Bueno, ese es otro detalle, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí, ¿no? Él era fariseo de fariseos, y los saduceos pues era otro grupo religioso, se podría decir en este tema, en contraposición con los fariseos, ¿no? Pero bueno, ese es otro detalle. Ahora, acá hay algo interesante. Una vez que Pablo, obviamente dice la Escritura que él perseguía a los cristianos. Dice la Escritura en el libro de Hechos que él mandó a perseguir cristianos, o sea, los apresaba, ¿no? Y dice que él llegó a pedir la autorización para poder ir a perseguir cristianos a Damasco, ¿no? Él quería ir y capturar cristianos, ¿no? Y que los castiguen, o prácticamente estar predicando acerca de Jesucristo. Y prácticamente eso era ir en contra de la ley, porque tú no podías decir que ese Jesucristo era el Hijo de Dios y que por lo tanto ahora todos teníamos que seguir sus enseñanzas y olvidarnos de la ley. Entonces, cuando Pablo va camino hacia Damasco, sucede algo interesante, que dice que
Pablo va con toda su vehemencia para ir a capturar cristianos. Y camino a esa ciudad, de pronto dice que una luz brillante se le apareció y él cayó. Se cayó, ¿no? Y cuando él cayó, dice que la luz era tan fuerte que Saulo, en este momento Saulo de Tarso, todavía no era conocido como Pablo, sino como Saulo de Tarso, pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Porque escucha una voz que le dice: Pablo, Saulo, Saulo, Saulo. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo, temblando y temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin poder ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco y no pudo ver durante 3 días. Entonces, esta historia nos narra que en ese momento fue la conversión de Saulo. Saulo tiene un encuentro personal con Jesús. Jesús le cuestiona que por qué él lo está persiguiendo. Y luego Saulo, al ver ese momento sobrenatural, donde no solamente se encuentra con alguien al que él pensaba que era un fraude. Él decía: ese Jesús es un fraude, lo mataron los romanos, lo crucificamos, se murió. No hay pruebas de que haya resucitado, a pesar que hay unos locos por ahí que dicen que Jesús resucitó. No hay pruebas contundentes para eso. Y de pronto, cuando él va camino a Damasco a matar a los seguidores de ese supuesto loco, por decir, supuesto farsante, se cae y de pronto una luz lo enceguece. Y cuando él le pregunta, le dice: ¿quién eres tú? Porque la voz le dice: Saulo, Saulo. Y a lo mejor yo supongo que en ese momento él, con todo su conocimiento, recordó la historia de Samuel, ¿no? Porque en primera de Samuel, cuando Samuel dice que su mamá lo había puesto para el servicio del templo, Samuel estaba durmiendo y escucha: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel salía a ver qué estaba pasando, ¿no? Luego va y le dice al sacerdote que escuchaba una voz que decía Samuel, ¿no? Y el sacerdote le dice: bueno, cuando vuelvas a escuchar la voz, dime: heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo supongo que Saulo en ese momento ha de haber recordado ese momento de Samuel, y cuando él escucha la voz que dice: Saulo, Saulo, él recordó y dijo: wow, es Jehová, es Dios. Y él dijo, a pesar de eso dudó, ¿no? Porque él dijo: ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Levántate y yo te diré lo que vas a hacer. Y Pablo era un hombre tan orgulloso que dice que Ananías, que es el hombre que luego va a ir a devolverle la vista, obviamente por el poder de Dios, pero él va a ir a obedecer, y Dios le dice: ve allá, hay un hombre llamado Saulo y está ciego, le dice. Dios se le aparece en visión a Ananías. Le dice: cuando vayas, ora por él y pon tus manos sobre él, le recibirá la vista. Y Ananías dice: ¿qué? Señor, me estás pidiendo que yo vaya y vaya a ayudar a ese hombre que es malvado y que nos ha ido matando a todos los cristianos y a todos mis hermanos. Y Dios le dice: no, tranquilo, porque yo lo sé, pero yo le voy a enseñar a Saulo lo que es sufrir y padecer por causa de mí. El orgullo de Pablo era tal, era un hombre súper inteligente, súper capaz, era un hombre wow, pero Dios, al ver, sabía que Pablo era un hombre orgulloso, un hombre autosuficiente en su capacidad, y Dios
como sabe que el alma de Saulo y de Pablo era más importante, y Dios quería que Pablo le sirviera, porque ya Dios lo había decidido así. Por eso es que Dios había permitido que Pablo fuera instruido bajo los pies de Gamaliel y conociera la Torá, conociera el Antiguo Testamento, porque él iba a escribir casi todo el Nuevo Testamento y él iba a poder conectar los conocimientos de la ley y los símbolos de la ley con Jesús. Solo alguien con el conocimiento y la preparación de Pablo iba a ser capaz de conectar eso. Es increíble. Dios ya tenía un plan para él. Dios ya había elegido a Pablo. Pero también Dios sabía que el carácter y el alma de Pablo tenían que ser pulidos. Así que Dios sabía que ahora Dios iba a trabajar con el temperamento y el orgullo de Pablo. Así que Dios le dice a Ananías: yo le voy a enseñar a él lo que es padecer y sufrir por causa de mí, ¿no? Y lo interesante es que desde ese momento Pablo se convierte al cristianismo, y Pablo, en todo ese tiempo del que estuvo ciego, aunque el texto no lo dice, pero algunos historiadores plantean de que estuvo en shock, ¿no? Es como decir, ¿what? Es como decir, ¿qué? ¿Jesús existía? ¿Jesús es Dios? ¿Era el Mesías? Y a lo mejor todo tu cerebro en ese momento dijo, pero ¿y la ley? ¿Y Moisés? Y empezó a conectar todo su conocimiento y empezó a decir, ahora entiendo, claro, esto simbolizaba a Jesús, esto era el Mesías, oh, wow, ¿no? Pero a la misma vez se sentía miserable, porque había matado a mucha gente que servía a Jesús. Así que ahora Pablo pasa de ser un perseguidor a ser un perseguido, ¿no? De ser un hombre importante a ser un hombre perseguido y un hombre esclavo de Jesucristo. Es por eso que en muchas de sus cartas se dice: yo, apóstol y esclavo de Jesucristo, le sirvo a Él, Él es mi Señor, ¿no? Y Dios va a empezar a trabajar con él. Dice la Biblia que en Hechos capítulo 9, verso 20, que dice que enseguida que él tuvo esa conversión, Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero obviamente muchas personas al escucharlo decían, no le creían, y decían, ¿este está hablando de Jesús, el que iba y los mataba? Los cristianos tenían miedo, y obviamente los religiosos lo odiaban, porque decían, ahora que este no era el que defendía la ley, ahora está yendo en contra de la ley, es un enemigo entonces, ¿no? Hay que castigarlo. Entonces, Hechos capítulo 9 del 23 al 25 nos relata cómo escapó, ¿no? Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, los judíos iban a matar ahora a Pablo, o sea, ahora a él lo iban a matar. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Estaban al pendiente, ¿a qué hora sale Pablo y matémoslo? Entonces los discípulos de Cristo, a los que él perseguía antes, ahora lo van a salvar. Tomándolo de noche, le bajaron por el muro y lo descolgaron en una canasta. Sí, increíble. Dios lo estaba utilizando, pero ahora él se estaba escapando. Es increíble. En 2 Corintios capítulo 11, del versículo 32 al 33, dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Estos dos textos son una muestra de que Pablo ahora estaba siendo perseguido por causa de Cristo. Ahora estaba en la misma posición de las personas a las que él perseguía. Luego de esto, dice la Biblia en Gálatas 1, 17, 18, que es una carta que él también escribe a los Gálatas, dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, él no se encontró con los apóstoles
los primeros 12 apóstoles, hasta después, donde él prácticamente va a pasar 3 años en Arabia, ¿no? Y luego vuelve a Damasco. Y yo pienso que en esos 3 años pasa algo interesante, porque en Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12, dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este texto nos hace ver de que él había aprendido todo eso por Gamaliel. Recuerden que él había sido un alumno de Gamaliel, un maestro de maestros. Pero aquí este texto me encanta, ¿no? Porque Pablo en este texto está diciendo: yo no aprendí este evangelio de hombre alguno. O sea, le quita todos los honores a Gamaliel. A pesar que Gamaliel es un maestro de maestros, él en ese momento había llegado a comprender que las verdades del evangelio, las verdades de Dios más fuertes y más poderosas de su vida, las aprendió directamente de Jesús. Por eso que en estos 3 años Dios va a revelarle al apóstol Pablo muchas cosas que luego el apóstol Pablo las va a plasmar en sus cartas y en sus epístolas. Entonces, esto es interesante. Pablo llega a tener una comunión íntima con Jesucristo durante estos 3 años, y luego recién de ese tiempo sube a Jerusalén para ver a Pedro y permanece con Pedro durante 15 días. ¿Se imaginan? 2 personajes. Pedro había caminado con Jesús 3 años. Pedro, el famoso Pedro, el Pedro que en los primeros 3 años del ministerio de Jesús había sido un hombre eufórico, ¿no? Como dirían algunos, figuretti, que le gustaba estar en todos los selfies, ¿no? Pedro quería estar en todos los selfies. Pero luego en las cartas de Pedro, en la epístola, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, vemos a un Pedro maduro, un Pedro que ya ha sido transformado y moldeado por Dios. Pero al principio, pues Pedro era diferente, ¿no? Al igual que Pablo, al igual que Juan. Entonces, esto es interesante, ¿no? Luego hay un texto que nos muestra donde el mismo donde Lucas muestra que Pablo había querido destruir el evangelio, ¿no? En Hechos capítulo 26, verso 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es interesante. Ahora, dice que Pablo es acusado falsamente y golpeado, ¿no? En Hechos capítulo 21, del 27 al 29, nos mencionan que Pablo había sido falsamente golpeado y acusado muchas veces injustamente. No voy a leer todo el texto por causa del tiempo, pero recuerden que ese texto lo van a tener ahí muestran cómo Pablo fue acusado y golpeado en estas oportunidades, ¿no? Y luego hay algo interesante, que Pablo, esto es algo que quiero centrarme un poco, dice: Pablo va a minimizar lo que él es frente al evangelio de Cristo. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, vemos un Pablo que ha sido moldeado por el Espíritu Santo, y que, como todos los cristianos y como todos nosotros, pues cuando recién nos convertimos tenemos muchas cosas que están mal delante de Dios, ¿no? Y luego Dios va puliendo nuestro carácter, y aún así nos equivocamos y cometemos errores, y aún así a veces podemos tener 10, 15 años en el evangelio y seguimos cometiendo errores, y Dios sigue puliéndonos y sigue puliéndonos y nos sigue confrontando con nuestros pecados, y nos sigue confrontando con nuestro carácter, y nos sigue confrontando con nuestras debilidades, y siempre pone gente a tu alrededor que te hace ver tus defectos y te hace ver tus fallas, y tú te das cuenta que tienes que seguir cambiando y que tienes que seguir moldeándote y dejándote moldear por el Espíritu Santo para poder madurar y tener el carácter de Cristo. Y eso es algo que vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas. Y aquí Pablo, en Filipenses capítulo 3, él va a decir algo que nos hace ver que su orgullo había sido moldeado. Ese fariseo de fariseos, que según los historiadores había sido un hombre de dinero, que sus padres habían tenido dinero, que era un hombre que tenía una mente fotográfica, que sabía latín, griego, arameo, hebreo, que había sido alumno del mejor maestro, del maestro de maestros,
que conocía la ley, la ley y los profetas de memoria, porque era uno de los requisitos para poder entrar al Sanedrín. Que era un hombre, pues, wow, ¿no? Había conocido el mundo griego a través de su entorno, y algunos historiadores hablan de su amigo Darío, que era un amigo griego, y por eso que él conocía todos estos contextos, estos entornos griegos, grecorromanos. Él conocía muchas cosas. Pero luego en Filipenses vemos a ese hombre que había sido tratado, ya humillado por Dios, ¿no? Humillado en el buen sentido, ¿no? O sea, que Dios había trabajado con su humildad, ¿no? Y Pablo dice en Filipenses 3 algo que a mí me sorprende. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas, dice, y para vosotros es seguro. Guardaos, dice, de los perros, y guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿no? Como decir, si tú piensas que tú te puedes sentir seguro en tus logros, en tu carne, yo puedo sentirme más, decía él, ¿no? ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, dice, ¿no? Y miren lo que dice aquí. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Este texto es poderoso. Ahora que ustedes conocen el contexto de Pablo, cuando Pablo dice: aún estimo todas las cosas que tenía antes son pérdida, pero las perdí para poder conocer a Jesús. Y dice: por amor del cual, por amor a Jesús, yo he perdido todo. Y cuando yo comparo todo lo que yo era y todo lo que yo tenía con Cristo, todo lo demás es basura. Y el texto es estiércol. Con Cristo, lo que Él significa para mí. Y vemos a un Pablo transformado por el poder del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 8: he ganado a Cristo por haber tenido todo por basura, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La ley no me va a salvar, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer a Jesús y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, lo interesante es que cuando él escribe este libro a los romanos, Pablo escribe en este libro que él quería ir a Roma, porque él no conocía a los destinatarios, ¿no? Y Pablo llega a través de un naufragio, y bueno, después de eso llega a través de su tercer viaje misionero, porque él tuvo 3 viajes misioneros, y en el tercer viaje llega a Roma en el 56 después de Cristo, cuando se preparaba para ir a dejar una ofrenda a Jerusalén. Y bueno, luego después de eso, o sea, él escribe su libro, escribe Romanos en el 56 después de Cristo.
Pero luego, después de pasar una serie de acontecimientos, va a llegar a Roma, ¿no? Y cuando llega a Roma, después de unos años, es encarcelado otra vez. Y Pablo, aunque la Biblia no lo dice, pero sí lo dice la historia, Pablo es decapitado. Y a Pablo se le corta la cabeza bajo el gobierno del emperador Nerón. Pero hay un texto interesante que dice el apóstol Pablo, permítame, es cuando él dice Pablo dice lo siguiente: dice en el texto de 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7, miren lo que dice. Pablo dice en la carta a 2 de Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Pablo es decapitado bajo el emperador romano Nerón, muere, le cortan la cabeza. Así como también sabemos que el apóstol Pedro fue muerto crucificado de cabeza. Y muchos de los apóstoles murieron por causa de Cristo. Vemos aquí a un Pablo transformado totalmente por el poder de Dios. Bien, hemos conocido un poquito de Pablo. Voy a mencionarlo rápidamente. Hay un escrito histórico del año 150 aproximado que se llama Los Hechos de Pablo y de Tecla, ¿no? Este libro es una obra que se escribió en el año 150, lo tengo aquí, fue traducido muchas versiones al griego, muchas copias en griego, ¿no? Y este libro menciona algo interesante, no que es un libro histórico, la Biblia no lo dice, pero podríamos considerar estos datos históricos que dicen que Pablo lo ponen como una persona que era un hombre pequeño de estatura, ¿no? Que era calvo, de piernas arqueadas, muy vigoroso, ¿no? Que tenía cejas muy pronunciadas y que tenía una nariz un tanto sobresaliente, ¿no? Algunos plantean de que, según algunos datos históricos como The Oxford Dictionary of the Christian Church, ¿no? En 1997, plantean de que no es imposible que los hechos de Pablo y Tecla contengan datos históricos exactos, ¿no? O sea que, ya que es un libro de la primera era y muy respetada, ¿no? Y existen como 80 manuscritos en griego y versiones en otros idiomas, ¿no? Entonces algunos plantean esos datos, ¿no? Ahora, el propósito del libro, ¿no? Para poder terminar, esto es interesante. Gracias a que Pablo se demoró en poder llegar a Roma, porque como les digo, él no conocía a los destinatarios, le permitió a Pablo escribir prácticamente esta obra magistral, que es el libro de Romanos. Y el propósito primordial de este libro prácticamente era poder enseñar las grandes verdades del Evangelio, de la gracia, a creyentes que nunca habían recibido una instrucción apostólica, ¿no? La iglesia de Roma no había recibido una instrucción apostólica y Pablo prácticamente quería enseñarles a ellos las grandes verdades del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y es por eso que en el libro de Romanos vamos a ver los principios y las bases del cristianismo, ¿no? Y nos van a dar prácticamente los fundamentos para tener un cristianismo cada vez más sólido, ¿no? Sin embargo, existía un propósito también secundario, ¿no? Que podríamos llamarle así, ya que la carta tenía también como propósito poder presentarse, ¿no? A esos creyentes que nunca había visto y prácticamente a los que no había conocido personalmente, ¿no? Por eso es que en Romanos capítulo 1 verso 11, en Romanos capítulo 1 verso 15
en Romanos capítulo 1, verso 12, en Romanos capítulo 15, verso 32, en Romanos capítulo 15, verso 30 y en Romanos capítulo 15, verso 28, se nos va a decir que Pablo, también el propósito por el cual él quería ir a Roma, era para edificar a esta iglesia, para predicarle a los cristianos romanos, para conocer a estos cristianos de esta iglesia en Roma, para recibir aliento de parte de ellos, para que ellos oraran por él y para que ellos también lo apoyaran con su ministerio en España. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Se plantea también de que prácticamente este libro fue escrito desde Corinto, ¿no? Debido a que Pablo hace mención a tres personajes que son Febe, Gayo y Erasto, ¿no? Y esto lo podemos ver en Romanos 16.1 y en Romanos 16.23, ya que este libro nos da a entender al final, en las despedidas y en los saludos, de que prácticamente la que iba a llevar la carta era Febe, ¿no? Y prácticamente Pablo le recomienda a los cristianos de Roma que reciban a Febe con cariño, ¿no? Y que la atiendan como debía ser. Entonces, hemos conocido hoy un poquito acerca de Pablo y un poquito acerca del libro, ¿no? Es importante conocer un poquito más de Pablo y hay más información sobre él interesante, ¿no? Yo les recomiendo un libro que lo pueden encontrar. Este libro me lo regaló Marcos Chacafe, la persona que me enseñó el Evangelio cuando yo tenía 13 años, ¿no? Y decía, hace muchos años decía, ¿no? Espero que esta obra inspire tu vida y todo lo que hagas, ¿no? Y la verdad que sí. Este libro fue muy grandioso. Me lo regaló creo que hace 15 o 18 años atrás. Se llama John Pollock, es un historiador judío, y se llama El Apóstol, la vida de Pablo. Se los recomiendo, lo pueden encontrar en Amazon o lo pueden encontrar online. Y para aquellos que están en Lima, lo pueden encontrar en Quilca o lo pueden encontrar en la iglesia, en la librería El Inca, en Girón Pachitea, cerca al Ministerio de Justicia, al Palacio de Justicia, ¿verdad? Entonces, se los recomiendo, muy bueno. Y vamos a orar en este momento. El día de hoy hemos podido ver, como les digo, conocer un poquito acerca del apóstol Pablo y un poquito acerca del propósito del libro. Los invito que después que terminemos de orar, los invito a descargar en el link que dejé, en los dos links que dejé en la descripción del video, el temario de todo el curso y luego los versículos que he estado leyendo junto con ustedes y hemos estado comentando el día de hoy, para que los puedan tener y también puedan ver cuál va a ser el tema del día de mañana. El día de mañana vamos a estar haciendo ya una introducción al libro mismo, ¿no? Y vamos a analizar prácticamente ya desde el capítulo 1 del libro de Romanos. El día de hoy he querido darles una introducción para que conozcan un poquito acerca del autor y de cómo fue su conversión y su pasado y su presente. Y bueno, obviamente quién era, qué hizo y con qué objetivos él escribió el libro de Romanos. Esto nos va a permitir poder meternos un poquito en su mente y poder conocer cuando estamos leyendo los pasajes cuál es el trasfondo de este personaje. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre es poderosa y tu palabra, Señor, es de bendición para nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que hemos podido meditar hoy, Señor, lo podamos aplicar en nuestras vidas. Que así como Pablo tuvo un encuentro personal contigo, Señor, nosotros también podamos tener un encuentro personal contigo. Que así como Pablo pasó 3 años, Señor, escuchándote y recibiendo revelación directa de ti, así también nosotros podamos pasar más tiempo en las Escrituras, leyendo y estudiando tu palabra, para poder conocer más de tu revelación dada en la palabra de Dios. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús por todos aquellos que están viendo el video, que han visto el video, los que lo van a ver, los que están, Señor, junto conmigo en este momento, que tú nos bendigas, Señor,
que tú nos ayudes a conocer tu palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, oro por aquellos que están viendo, Señor, este video y que no han tomado nunca la decisión de creer en ti. Que tú, Señor, toques sus corazones y sus mentes, y que sus corazones sean convencidos y persuadidos por el poder del Espíritu Santo, y ellos puedan confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y que tú lo levantaste de los muertos, y vengan a ti, Señor, y hagan las paces contigo. Y como dice Romanos 5:1, pues justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Oro por ellos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel siempre. En tu nombre, Señor. Amén.